Para mí es un gusto inmenso saludarles, deseándoles de todo corazón que estén excelentemente bien, ¿vale? Eh, bien, vamos, me confirma que se me escuchan, si me están escuchando bien. Y me gustaría, antes de comenzar, si tienen una pregunta, una inquietud, si han hecho prácticas, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, ¿vale? Porfa, parece que se escucha bien. Entonces, si no tienen preguntas, pues vamos a iniciar, ¿ok? El tiempo se nos va rápido y quiero enseñar muchas cositas y espero que ustedes pues, estén prestos y atentos para poder escuchar. Bien, vamos a continuar con lo que hemos venido a estar conversando en este diplomado. Ya hemos estado hablando de las web y de las aulas, pero vamos ya a entrar a hablar del aula 4.0 y vamos a entrar un poquito a hablar de algunos eh, conceptos y términos importantes a considerar desde el aula. Mañana van a tener clase con Olga y el jueves van a traer conmigo neuroeducación, así que no se pueden perder esa clase. Una clase muy especial y muy bonita. Vale, entonces vamos a continuar. Cuando ya hablamos de web 4.0, ¿sí? Vamos a chequearla desde Canva más bien. Una presentación un poco más organizada. Entonces, cuando hablamos de aula 4.0, no estamos hablando directamente desde un aula que tipifica la religación entre eh, modelos pedagógicos emergentes y tecnologías emergentes. Es decir, recopila las tendencias pedagógicas y andragógicas emergentes y recopila las tecnologías emergentes y hace una dinamización. Cuando hablamos de aula 3.0, como lo hemos dicho durante todo el proceso, no es un uso aislado pedagógicamente, ¿sí? De la tecnología. No es traer la tecnología desarticulada con la pedagogía o con la didáctica. Es traer las nuevas tecnologías bajo nuevas tendencias y bajo nuevos enfoques pedagógicos. Lo decíamos al principio, tecnología sin técnica no sirve, ¿ok? O es insuficiente. La web 4.0, que responde a la cuarta revolución, eh, y en ella tenemos tecnologías como el metaverso, las inteligencias artificiales, eh, las interfaces cerebro-máquina, que ya estamos en unas tecnologías bastante avanzadas. Cada día uno se maravilla de las cosas que puede ir haciendo, de los avatars que podemos ir construyendo, ¿sí? Creo que por aquí estaba haciendo un pequeño ejercicio, pero lo estoy haciendo con herramientas gratuitas, no lo estoy haciendo con herramientas pagas. Vamos a ver, aquí les puedo mostrarles un pequeño ejemplo que hice. Este es en una versión, en una herramienta gratuita. Si pago la licencia, pues mucho de la calidad generativa de la inteligencia artificial se mejora de manera significativa. Es como porque precisamente sí me interesa automatizar lo que estoy haciendo, es decir, los contenidos que estoy desarrollando como profesor, sí quiero automatizarlos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a ejecutar. Estás pensando en iniciar tu proceso de investigación, pero no sabes cómo comenzar. ¿Sientes que la investigación no es para ti o incluso la oyes un poquito?
¿Estás pensando en iniciar tu proceso? Esto fue un ejercicio pequeño que hice y ya tengo otros, ya donde se corrigen todos los errores que cometí en este. Simplemente que no quiero mostrarlo todavía, pero estoy buscando la manera de automatizar, ¿sí? De poder generar contenido para las plataformas a las que estoy desarrollando contenido y poderlo hacer de manera más ágil, de manera más rápida, de manera más sencilla. Este ejemplo que ustedes están viendo, si alcanzan a darse cuenta, tengo la misma ropa puesta, porque intenté hacerlo no hace ni 20 minutos y lo quise hacer con una versión gratuita de una herramienta, porque sé que cuando lo quiero llevar a clase, y este es un ejercicio que estoy haciendo en clase, la gente me dice, profe, no puedo porque me cobran. Entonces, estoy haciendo un ejercicio gratis, con una herramienta sencilla, gratis, que la gente lo puede hacer. Pero si ya a esto le metemos presupuesto, si ya esto comienzo yo a pagar 20, 30 o $40 mensuales, obviamente ya el producto, la calidad con la que salga va a ser mejor. Así que es sorprendente. Yo les contaba, ayer creé una canción en el marco de la emergencia. Fue muy interesante con mis chicos del colegio. Antes de que se suspendieran por la emergencia las clases, estábamos intentando crear cortometrajes utilizando inteligencia artificial. Esto cambió todo, o sea, esto cambió todo por completo. Así que eh, tenemos que entonces entender a qué nos estamos encontrando. Veamos por acá. Entonces, cuando hablamos de aula 4.0, ya hablamos aula 1.0, heteroestructurante, unidireccional. Aula 2.0, coestructurante, bidireccional o dialógica. ¿Sí? Aula 3.0, autoestructurante, ¿sí? En este caso se vendría siendo adaptativa, metacognitiva, autorregulada. Y hablamos de aula 4.0 que es transestructurante, es decir, que religa lo, pues religa todo, religa lo hetero, lo co, lo auto, es adaptativa, es recíproca, o sea, se reconsidera todo y se une en unas estrategias que se integran de manera eficiente. No es combinar arbitrariamente todo. Entonces, el profesor 4.0 es un profesor que incluye la realidad virtual, ya Zuckerberg, ya en el caso de Bill Gates, en el caso de Apple, ya anunciaron por completo el fin de la era de los smartphones. Regala un segundito. Entonces, les comentaba, eh, ya Zuckerberg, Bill Gates, los magnates de las grandes industrias de informática, Apple, anunciaron el fin de la era de los smartphones. Ya se estima que dentro de unos 10 años, por mucho, ya todos tengamos nuestras gafas de realidad virtual y nuestra interacción con los software de telecomunicación y con los software y los agentes inteligentes va a cambiar por completo. Y si a eso se le suma el aporte que Elon Musk a partir de su industria ha desarrollado con las interfaces de cerebro-máquina, pues obviamente ya habrá más interacciones. O sea, lo que se ha logrado ha sido grandísimo, ¿sí? Y eso pues ha impactado con muchos desafíos y muchos aportes a la sociedad actual, ¿sí? El metaverso, que ya antes de los 2020 se hablaba de prototipos de metaverso, y finalmente pues la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surge desde la década de los 50 del siglo pasado, pero como concepto teórico, como definición teórica, pero en los 2010 comienza ya a materializarse con realidades artificiales, con inteligencias artificiales débiles, y ya veíamos en los 2015 la presencia de Alexa, la presencia
de varias inteligencias artificiales eh, audiovisuales que nos permitían pues comunicación y en los algoritmos pues ya estaban presentes, hacían análisis de consulta, ya Netflix ya en el 2019, 2020 podría sugerirte series según el consumo. De igual forma, el algoritmo de Facebook desde el año 2015 tiene agentes inteligentes que comienzan a reorientar por completo esto. Y aquí hay algo muy curioso. En un diplomado, en una clase que tuve no hace mucho, fue este año, eh, una profesora hice un ejercicio donde le decía a la inteligencia artificial, le hablaba a la inteligencia artificial bajo el modo de dictado. Y esta profesora decía, profesor, chévere, pero yo no le doy mi voz a la inteligencia artificial porque no quiero que me la clonen, no quiero, no quiero perder mi voz. Y yo le decía, respetable, claro, desde el punto de vista de seguridad informática, muy respetable lo que la profesora o lo que la persona estaba diciendo. Pero yo le hacía una pregunta a esta persona. Le decía, ¿tú alguna vez has mandado una nota de voz por WhatsApp? ¿Sí? ¿O alguna vez has montado un video en YouTube o en Instagram hablando? Entonces yo le decía, ya tu voz no es tuya. ¿Sí? Porque de hecho me siento más seguro mandando una nota de voz en ChatGPT que entonces ya si yo tengo videos hablando en Instagram, yo mando a cada rato notas de voz en WhatsApp. Quiere decir que mi voz ya literalmente ha sido mediatizada por completo, ¿sí? Y eso pues también nos pone en unas competencias de seguridad informática. Por ejemplo, hoy en día es fácil clonarle la voz a alguien y hay aplicaciones que permiten clonar en tiempo real la voz de alguien. Entonces, por ejemplo, si alguien hackea mi celular y tiene acceso a mi WhatsApp, con una simple nota de voz mía, puede clonar mi voz. Y pueden llamar literalmente, ¿sí?, a mis papás y hablar con mi voz. Y mi papá va a escuchar mi voz. Y va a decir, papá, mire, acabo de tener un accidente, porfa, yo necesito que usted me colabore, si no se me van a llevar el carro. Necesito urgentemente 1.500.000 o necesito urgentemente eh, 300, $400 o 600, $800. Hoy en día ya es importante que nosotros aprendamos a identificar las y tener métodos de seguridad, ¿sí? Si me llaman y la voz me parece familiar de mi mamá, de mi hermana o de alguien, no importa que sea la voz, tengo la posibilidad de validar, hacer una pregunta o hacer algo que solamente manejemos entre nosotros, ¿sí? Evitando fechas especiales, evitando cosas como estas, porque si nuestra vida está en Internet, pues va a ser muy fácil hacer ingeniería social. Estamos en esta realidad, ¿cierto? Y eso pues genera muchos, muchos desafíos. Entonces, vamos a ver, la educación 4.0 se fundamenta en la autorregulación, la metacognición, la complejidad como principio, ¿sí? El aprendizaje experiencial es algo fundamental, ¿sí? Que hace parte esencial de la educación 4.0. ¿Vale? Las narrativas transmedias, que fue un elemento muy importante. Más adelante hablaremos de esto, un aprendizaje rizomático y un aprendizaje ubicuo. Y se habla del e-learning o del aprendizaje experiencial, ¿sí? Estaba haciendo un artículo en estos días sobre e-learning y educación 4.0 para una revista. Y una de las cosas que llegábamos es que el e-learning es una palabra que se comenzó a utilizar después de los 2010, pero no cogió mucha fuerza. Fue como una evolución del P-Learning, que era el aprendizaje presencial, del e-learning, que era el aprendizaje electrónico, del b-learning, que era el aprendizaje híbrido, del e-learning, que era el aprendizaje móvil, y finalmente llegábamos al e-learning, que era como el aprendizaje experiencial. Sin embargo, el término se quedó epistemológicamente
desde la perspectiva de unas reflexiones de pedagogías emergentes con educación emergente. Y la literatura, pues digamos lo que no ha sido suficiente para operacionalizarla. Es un buen campo de estudio para quienes están haciendo doctorados, para ver si definitivamente se puede o no desarrollar una teoría más sustantiva, más operacionalizable sobre Equilarde, ¿sí? Pero desde lo que actualmente se tiene, podríamos considerar que el Equilarde es un religaje, es una fusión entre el constructivismo del siglo XIX, del siglo XX, perdón, el conectivismo de principios de 2020, de los 2000, a principios de 2021, surge el conectivismo, que es una evolución del constructivismo, pero con tecnologías y centrado en el aprendizaje conectado. Pero el equilibrio pues, también tiene reflexiones desde la complejidad. Entonces, esto nos pone en un escenario donde comprendemos. Entonces, hoy en día, mis profes, nosotros necesitamos tener un ecosistema de herramientas que se articulen a diversas actividades, ¿sí? Entonces la gente dice, ah, no, yo hago mis diapositivas en PowerPoint, pues si me toca hacerla en Canva, la hago en Canva, si la hago en Ideogram, o la hago en Gamma, o la hago en Lightgood, o la hago en Plus, o la hago en Beautiful, o la hago en AI, o la hago en Infogram. No tengo problema si yo tengo que hacer el PowerPoint, la hago. Conjunto de herramientas que yo pueda utilizar. Entonces, vamos a probar algunas de estas herramientas que nos ayuden muchísimo. Hay una de estas, quiero presentársela, algunos ya las conocen, otros quizás no. Esta, porque ser docente 4.0 es un docente que debe ser en cierta medida organizado, ¿sí? Mañana voy a sacar un video, si Dios me lo permite, en las redes sociales. Voy a hablar sobre algo que se llama el síndrome del superviviente. Es algo que me está pasando actualmente y me ha afectado mucho en la organización, en la concentración, en el trabajo. Me considero una persona muy productiva. Me gusta trabajar bastante. Curiosamente, llevo como 4 o 5 días donde esto no ha sido sencillo. Reconectarme precisamente por muchos aspectos emocionales, por lo que está sucediendo en el estado de emergencia en el que nos encontramos. Todos los días ver en la noticia que seguimos en alerta roja, que hay amenazas, que subió, que bajó, amigos que todavía están bajo agua. Entonces, todo eso nos, nos lleva a volver a reorganizar cosas. Y pues bien, Dola ha sido una herramienta que la he utilizado desde hace algún tiempo, pero que hoy en día me ha ayudado muchísimo. ¿Qué es Dola y para qué sirve? ¿Sí? Anteriormente se llamaba Dola, hoy se llama Toki, hubo un cambio de nombre. Pero para entrar, vamos a entrar a la página que se llama Hey Hola, Hey Hola, Hey Dola. Esa página de Hey Dola ahora se llama Yes Toki. Se la voy a compartir acá para que hagamos nuestra primera práctica y hagamos el ejercicio. Hey Dola nos permite como profesores gestionar muchas cosas, sobre todo compromisos. Pueden entrar a Hey Dollar desde el celular, preferiblemente. Cuando entren a Hey Dollar, voy a hacerlo, voy a conectarme desde el celular. Permítanme para hacerlo con ustedes. Un segundito. Un segundito. Para conectarme con el celular.
Recording in progress. Voy a compartir pantalla de mi celular. Entonces, ¿cómo funciona Heidola y para qué sirve? Estoy compartiendo pantalla. ¿Ok? Ustedes si entran a la página que les entregué, ¿sí? Que es esta página. Si ustedes entran, les va a aparecer aquí, ¿sí? Y les va a dar la opción de descargarla desde Google Play o desde App Store, ¿sí? La van a poder hacer. Pero, ven, en la parte, aquí aparece como, como WhatsApp en la parte de arriba, y ustedes pueden entrar a WhatsApp, pero aquí, falte, regálenme un segundito porque yo creo que aquí, yo lo utilizo de esta forma. Anteriormente había un enlace a WhatsApp en la página, ya no la veo, pero ustedes pueden agregar en Telegram o pueden agregar en WhatsApp este número, que se los voy a compartir aquí. Se los voy a pasar por el chat. Ya se los voy a pasar por acá. Y cuando ya, ahí lo tienen, miren. Ahí tienen el número, no sé si lo pueden grabar, más 1-650-223-4435. Vamos a copiarlo aquí para que ustedes lo tengan, más 650. 650, 223, 44. Bueno, ahí me faltó el número. Me faltó un número. Tengo el indicativo, ahora sí. Ahí lo tengo. Si agregan ese número a WhatsApp, o sea, como un contacto, como quien guarda un contacto, por ejemplo, ustedes la primera vez que lo utilizan, él les va a pedir la zona horaria. Vamos a decir de para acá arriba. Todo esto son, la primera vez que usted lo utiliza, él le va a pedir la zona horaria. Y yo le confirmé que mi zona horaria era Bogotá, Colombia. Entonces, él ahí va a detectar su zona horaria y le va a decirle, vea, usted está en México y usted tiene que confirmarle la zona horaria. Es algo que él hace por defecto. De ahí en adelante, por ejemplo, miren que yo aquí acabo de cuadrar una sustentación. Le mando una nota de voz. Le digo, mira, te recordaré tu sustentación de suficiencia investigativa en la Universidad Simón Bolívar el martes 3 de marzo. Ya, entonces yo tengo, hay defensa de tesis doctoral, yo soy evaluador y en este caso ya agendé para que me recuerde. Por ejemplo, mañana yo tengo una clase en la tarde y voy a decirle, ¿sí? Vamos a ver. Ah, no puedo porque sí. Agéndame, agenda, clase mañana, ¿sí? Eh, de, eh, de pre-IFES en la jornada de la tarde. Voy a decirle que tengo clases de 2 de la tarde, de 2 p.m. a 6 p.m. en, eh, en el centro de formación de la Universidad del Cine. Entonces aquí le mato. Y le voy a decirle, recuérdame a las 10 de la mañana. Yo le digo cuándo quiero que me recuerde. Y a la 1 p.m.
imán. ¿Qué hace Dola? Dola es un asistente. Ya, Dola es una inteligencia artificial. Entonces, perfecto, agendé tu clase de pre-IFE para mañana. Vale. Entonces, yo aquí ya tengo agendado y puedo compartir. Si yo le doy compartir, hagamos de que mis estudiantes también tienen clase conmigo, yo tengo un grupo con ellos, entonces yo le puedo mandarle ese enlace al grupo de WhatsApp y todos podrán agendar el mismo compromiso, de tal manera que podrán tener o podrán dinamizar las reuniones que vamos a tener con nosotros. Entonces aquí estoy integrando una inteligencia artificial o una herramienta de WhatsApp como muchos de nosotros lo utilizamos todos los días. Entonces, vamos en 5 minutos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer una práctica pequeña. 5 minuticos para que ustedes prueben Dola. Traten de probarla con, por ejemplo, recuérdame dentro de un minuto, a las 7:03, recuérdame algo, para que ustedes más o menos vean cómo opera Dola. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver aquí, vamos a tomarnos ese espacito. Aquí a compartir. Haremos un momento y aquí tengo. Vamos, vamos 5 minutitos, ¿ok? Para hacer el taller. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a probar dólar. Hey, dólar, ¿ok? Me regalan pantallazos. Si tuvo problemas, me regalan pantallazos. ¿Ok? Sí, en algunos países eh, les funcionaría en Telegram. Ahora, si quieren, descarguen la aplicación. También les sirve. Pueden hacerlo con la aplicación, pueden hacerlo con WhatsApp o con Telegram. ¿Ok? ¿Cómo le fue con esta primera práctica? ¿Ok? Se llama Hey Dollar. Lo que pasa es que yo le puedo darle un enlace, el que utilizamos, pero eh, también les di un número. Porque anteriormente tenía un enlace de WhatsApp, pero lo quitaron, así que toca poner el número, agregar el contacto, como si usted agregara a una persona, pero lo que hace es agregar a Dola. Y puede integrar a Dola, puede integrar a Dola con, puede integrar a Dola con Google Calendar y entre otras herramientas. No te preocupes, Mirna, que de igual forma el tiempo que yo doy aquí es un tiempo como de acercamiento, pero la intención es que terminada la clase ustedes puedan hacer a su ritmo y puedan de pronto mañana hasta ver la clase grabada y hacerlo a su propio ritmo, ¿vale? Okay. Pueden seguir los pasos más adelante, ¿vale? Porque es que 2 horas se nos van, pero, pero volar. Entonces tenemos este tipo de herramientas que nos ponen, ¿sí? Que nos permiten hacer planeación y control. Planeación y control por completo. Ahí tienen este tipo de herramientas que nos van a ayudar. Ya vieron un poquito de Teaching y ahí vamos a estar viendo. Entonces, el aula 4.0, vamos aquí a ver literalmente acá. Vamos a ver. El aula 4.0 es un aula que tiene las siguientes características. ¿Cuáles son las características principales? Busca promover personas creativas y críticas. Quiere decir que trabajan en el pensamiento superior. La educación 4.0 se centra a procesos cognitivos completos, se centra a formar personas creativas y creativas, críticas y creativas. Es importante que entiendan algo, y esto transforma el chip del maestro. El objetivo de la educación 4.0 no es que el estudiante tenga acceso a la información,
Quiere decir que para mí no es importante que el estudiante simplemente identifique un contenido, se lo memorice, ¿ya? No es el objetivo principal de la educación 4.0. Porque la premisa es que hoy en día, reconociendo que pueden existir brechas en algunos países no desarrollados desde el punto de vista tecnológico, pueden existir brechas de conectividad. Pero para los países en vía de desarrollo o en desarrollo, digámoslo así, que ese problema está resuelto. Los chicos tienen acceso a la información. El problema de la educación 4.0 no es que el estudiante acceda a la información, porque como dije, ya está resuelto eso. El problema de la educación 4.0 es qué hace el estudiante con dicha información, cómo la procesa, cómo la transforma y qué problemas es capaz de resolver con ella. Allí es donde tenemos que nosotros centrar toda, pero toda nuestra atención, ahí, en ese punto. Permítame mencionarles algo. Por ejemplo, una de las cosas que creo que a todos los profesores, sobre todo los que están en educación básica, secundaria, bachillerato, media técnica y aún en la propia universidad, nos ha tocado vigilar un examen. Muchas veces porque nosotros hacemos examen y nos toca vigilar nuestros propios exámenes, ¿sí? O muchas veces nos toca vigilar pruebas externas, ¿cierto? Tiene que estar uno allí, los pelados sentados, no pueden ver sus cuadernos, no pueden sacar sus celulares, y nosotros estamos ahí como un policía que el estudiante definitivamente vomite lo que sabe en ese examen o esa prueba que está haciendo. Y alguien me preguntaba, profe, ¿usted cómo hace para que sus estudiantes no se copien o no hagan fraude en un examen? El término aquí en el Caribe colombiano es machete, ¿sí? Nosotros aquí decimos que el estudiante no meta machete. ¿Qué significa meter machete? Hacer fraude en un examen. En otras partes he escuchado que dice que copiadina o copiarse. Ustedes ahora me regalarán cómo se les dice eso en sus países. Y yo le decía algo, en los exámenes que yo diseño no tengo ese problema. ¿Por qué? Porque no tengo que vigilar, porque les dejo sacar el cuaderno, ¿sí? Les dejo sacar el celular y les dejo conversar. Los pongo en grupos de tres y pueden conversar dentro del grupo. Quiere decir que para mí no es un problema que hablen con sus compañeros porque yo les pido que hablen. Para mí no es un problema que vean en el cuaderno porque yo les pido que vean en el cuaderno. Para mí no es un problema que utilicen el celular porque yo les pido que saquen el celular. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque el tipo de exámenes o talleres que yo hago son exámenes de problematización, de análisis, de contextualización, de argumentación, de defensa, de pensamiento. Por lo cual, eh, aunque tengan el cuaderno abierto, van a tener que utilizar la información del cuaderno para problematizarla según lo que están desarrollando. Si acceden a información en Internet, van a tener que problematizarla para resolver el problema que les presente. Van a tener que hacer un proceso de traer la información e intentar pensar cómo puedo resolver este problema. ¿Sí? Eh, y alguien me preguntaba que por qué lo hacía. Yo decía, porque para mí la educación es educar para la vida y así es la vida. Y yo le decía a esta persona, yo llevo, me atrevo a decir, casi 20 años de experiencia laboral, más o menos. Y en todos los trabajos que he tenido, en ninguno se me ha prohibido ver los apuntes de la capacitación para resolver un problema. A la empresa, a la universidad,
No le importa si yo veo en los apuntes, le importa que yo resuelva el problema. Jamás en mis 20 años de vida laboral, jamás me han prohibido preguntarle a un compañero si no yo no entiendo algo. A la empresa no le importa si tú le preguntas a un compañero. A la empresa le importa que tú resuelvas el problema. Jamás me han prohibido que yo consulte en internet para resolver un problema en la empresa. Jamás. Mientras que yo resuelva el problema, mientras que yo resuelva el problema, no hay inconveniente. No hay inconveniente. Entonces, la educación 4.0, bajo estos mismos principios, no se limita a si el estudiante tiene la información. Se centra en cómo, o sea, si puede resolver problemas. ¿Sí? Si puede resolver problemas. Si puede resolver problemas. Si puede resolver problemas. Si hay cooperación entre docentes y alumnos. Si utiliza las herramientas tecnológicas para acceder, organizar, crear y desarrollar contenidos. ¿Sí? Para eso es, ¿ya? Para eso es lo importante en este tipo de educación. Ahora, ¿cómo se asume la perspectiva del aprendizaje? En la educación 4.0 el aprendizaje es adaptativo como en el aula 3.0. Es autorregulado. Esto es importante, es experiencial. Nosotros como profesores 4.0 estamos llamados a generar experiencias de aprendizaje y sobre todo en la universidad. Buscar que ellos tengan la oportunidad. Y yo siempre le digo a la gente, porque hay profesor, eso es fácil para usted porque yo pongo el ejemplo y sabe fácil porque para esa clase que usted está dando fue fácil encontrarlo. No, al inicio no fue fácil. No sabía cómo hacerlo. Esa es mi tarea. ¿Cómo llevo esto al plano de experiencial? ¿Sí? Y déjeme decirle, yo recuerdo que tuve profesores en los 90 que lograban tener ese nivel experiencial. ¿Sí? Nos llevaban a hacer laboratorios en la vida real, a hacer herbarios, a literalmente, yo fui de la generación que alcanzó a abrir un sapito para verle los órganos por dentro. ¿Sí? Eh, entonces, hubo mucha vida en nuestra formación. Pero lo que hay que reconocer es que no eran todos los profesores y gran parte de ese aprendizaje de la vida no surgía de la escuela, sino de la vida misma. Estaba uno tan expuesto a la vida que terminaba uno aprendiendo mucho en la vida, ¿ya? Entonces ahí veníamos, eso, interactivo con plataformas, colaborativo, autodirigido, rizomático, ubicuo. Y estos dos elementos son importantes, basado en proyecto y basado en problemas. Por eso para mí el ABP es una caja de herramientas, aprendizaje basado en problemas. ¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje podemos utilizar nosotros en, en el aula 4.0? La gamificación, el aula invertida, los espacios creativos, las narrativas transmedias, el aprendizaje móvil, la educación inmersiva. Son 6 grandes tendencias predominantes en el aula 4.0. No significa que no puedan existir más estrategias, pueden haber muchas más. Pero entonces en el aula 4.0 nos centramos en estrategias que vinculen las pedagogías emergentes con las tecnologías emergentes. Y ahí generamos este espacio de trabajo. A mí me buscan bastante, de hecho ustedes pueden encontrar en mi Instagram mi contacto. Mucha gente que está haciendo doctorado, profesor, mire, para una asesoría particular, para un acompañamiento de manera particular. Y en estos días alguien se comunicó conmigo, profesor, mire, estoy varada, este proyecto de investigación, y me mandó su proyecto de investigación para yo poderle pues, hacer una propuesta para poderle acompañar en el proceso. Y lo curioso, y permítanme poner de ejemplo este caso, la persona tenía un título más o menos así como
como la utilización de tecnologías, ¿sí? Para mejorar el aprendizaje en instituciones educativas, ¿sí? Entonces yo le decía a esta persona, tu título en esta instancia no nos está diciendo absolutamente nada. ¿Qué tipo de tecnología? ¿Y qué pedagogía está asociada a esa tecnología? Entonces, no solamente puedo decir que voy a utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, sino bajo qué parámetros pedagógicos lo voy a utilizar. ¿Sí? Y ahora, para desarrollar aprendizaje, pero para desarrollar exactamente qué y en quiénes, al menos identificables. Entonces, ahí es donde entramos en ese ejercicio que hago con mis estudiantes de doctorado. Que yo les mando tecnologías emergentes y pedagogías emergentes. No es lo mismo decir, por ejemplo, ¿sí? Desarrollar un modelo pedagógico, ¿sí? Metacognitivo, ahí tengo la pedagogía, basado en narrativas transmedia, tecnología, ¿sí? Para favorecer la creación de textos argumentativos, objetivo claro, en educación básica secundaria. Entonces ya, ay, dejamos de trabajar en unas ambigüedades. Mi proyecto es tecnologías de la información y la comunicación. No me dijiste nada. ¿Qué exactamente? Y partamos de una crítica. El término TIC, tecnologías de la información y la comunicación, es un término de los 90, donde se asume que la tecnología sirve para informar y comunicar. Aquí sí que termina siendo unidireccional, pero ya estamos en la cuarta revolución, estamos en la 4.0, en la sociedad 4.0, así que mi cosmovisión de educación tiene que ser diferente. Entonces aparecen las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las tecnologías del empoderamiento y la participación, y bla, 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 bla. O sea, ahí vamos. Entonces, pues bien, con esto vamos a ir avanzando para hacer otras prácticas en el día de hoy. ¿Okay? Entonces, la educación 4.0 es un proceso continuo de deconstrucción de la realidad. Tenemos que traer la realidad para deconstruir y poderla reconstruir. Ayer, terminada la tarde, después que terminé la clase con ustedes, intenté construir precisamente un texto argumentativo de la crisis que estamos viviendo en el departamento de Córdoba, de traer todos los elementos físicos, químicos, sociales, económicos, culturales de toda esa crisis para poder desarrollar una clase que voy a desarrollar de pruebas Saber 11, donde vamos a intentar evaluar ciertos componentes de tecnología, ciencia y sociedad con estudiantes de 16 años aproximadamente. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, es un proceso de que les traigo a ellos la realidad, no desde lo que ven desde las redes sociales para que ellos la analicen y la problematicen. Me regalan un segundo. Qué pena con ustedes. Entonces, les decía que la educación es un proceso de deconstrucción y reconstrucción. El estudiante tiene que desconstruir la realidad, analizarla, problematizarla.
Y aquí vienen propuestas educativas. Este es un modelo que se llama modelo de autorregulación y construcción del conocimiento, pero es una versión de tantas versiones que hay de lo llamado aprendizaje basado en problemas. Hay modelos de 10 pasos, de 8 pasos, de 6 pasos. Este modelo es un modelo de 4 grandes fases. Este modelo es de Shirley Arrieta y de Eber Coronado. Más o menos en el año 2014 publicamos sobre este modelo y se implementó por muchos años en investigación formativa en el departamento de Córdoba y a través de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Entonces, ¿qué asumíamos nosotros? Lo primero, y de lo que vi que esto es del año 2014, lo primero que decíamos, la educación parte de la realidad. Piaget. Piaget decía, las primeras funciones cognitivas que debe ejercer el individuo es una etapa de asimilación entre el individuo y el aprendiz y la realidad. Una etapa de asimilación de la realidad. Después que él asimila la realidad, tiene la oportunidad de deconstruir esa realidad. ¿Y qué es deconstruirla, hombre? Observarla, describirla y problematizarla. Después tiene la oportunidad de reconstruir esa realidad, es decir, diseñar, implementar y evaluar las transformaciones de esa realidad. ¿Sí? Por ejemplo, observen la realidad. Estamos viviendo una crisis en este momento por inundaciones. Perfecto. Yo estoy viendo con ellos programación de sistemas. Perfecto. Entonces vamos a desconstruir la realidad. ¿Qué necesidades urgentes salen? ¿Sí? ¿Y qué tipo de soluciones se pueden construir utilizando desarrollo de software? Ok, entonces ellos tienen que analizar la realidad, mirar a ver qué necesidades. Entonces analizan, asimilan la realidad, observan la realidad, describen la realidad, problematizan la realidad. Después van a reconstruir la realidad. Entonces diseñan estrategias. En este caso podría ser un algoritmo o un diagrama que nos permite representar la utilidad de una aplicación que atienda a las necesidades que están identificando en el marco de la emergencia. Aplicarla y evaluar los resultados. Y finalmente la etapa de postconstrucción, que es una etapa de divulgación. ¿Qué se hace con esto? Vamos a divulgarlo en un blog, vamos a divulgarlo en una revista, vamos a hacer un artículo o en su defecto vamos a las redes sociales y promocionar la aplicación en el marco de la emergencia. Entonces tenemos un ciclo de qué? De asimilación, qué pena, de alimentación de la realidad, de construcción de la realidad, reconstrucción de la realidad y postconstrucción de la realidad. Ahora, estas etapas, psicopedagógicamente hablando, se dividen en 4 eventos cognitivos. 1, asimilación cognitiva. 2, desaprendizaje. Y desaprendizaje no es olvidar lo que sé, es abrirme a nuevas realidades de conocimiento. Desaprender, que desaprender no es olvidar lo que sé. ¿Sí? Desaprender es darle cabida, es reformular, es, es transformar cómo pienso. ¿Sí? Desaprender, reaprender, es decir, ya con lo que yo tengo, con los nuevos que vienen, se configura una nueva forma de pensar. Quiere decir que ni me quedé con lo que tenía, ni me quedo con lo que viene nuevo, sino que se construye algo nuevo entre lo que soy, entre lo que sé, entre lo que estoy aprendiendo. Y finalmente viene red aprender, que es aprender en red, aprender con otros. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando en este momento? ¿Se ha comprendido? Porfa, me comenta. ¿Sí? Van conmigo, no se están aburriendo. Vale. Ok, entonces vamos a continuar.
Entonces, es importante hoy en día que en la educación 4.0 también se configuren condiciones no éticas, condiciones no lógicas de la educación. Para hablarles un poco, la educación entonces entra no solamente a jugar un aspecto eh, informacional, sino en cierta medida también espiritual, estético. Es decir, la educación debe obrar en el sujeto que aprende. Entonces, no podemos fragmentarnos, ¿sí? No podemos fragmentarnos. Tenemos que, y eso es un aspecto de la complejidad. O sea, yo no, o sea, permítanme que les diga, una vez en una universidad, en una corporación haciendo cursos como estos virtuales, me hicieron un comentario, mira, profesor, usted nos gusta por esto otro, pero queremos pedirle un favor grandísimo y es que evite hablar de la Biblia, porque alguien se quejó, no, porque el profesor mencionó la Biblia en una clase y la persona se sintió ofendida porque mencioné la Biblia y yo honestamente cuando menciono la Biblia intento mencionarla en el plano pedagógico o en el plano de conocimiento, no en el plano religioso. Así como menciono a Sócrates, como menciono a Piaget, como menciono puedo mencionarte a Marx sin pretender que yo sea socialista, simplemente desde aspectos del conocimiento. Y me pidieron un favor muy diplomático que dejara de mencionar ese tipo de contenidos o comentarios. Y recuerdo que de la manera más diplomática que creo que pude haberles dicho, les mencionaba que, que lastimosamente no me fragmento y que una de las cosas que hace que quizás de pronto mucha gente le guste mi contenido es por eso, porque es un contenido religado, no es un contenido venirme a hablar aquí de manera fragmentada, pero no religando con la vida, con la fe, con la ciencia, con la filosofía. Es decir, tener la capacidad de religar en esta complejidad y que la gente logre llevarse una educación que definitivamente tenga sentido entre las múltiples percepciones que existen. Yo decía, yo no me religo. Y si me toca dar una conferencia, porque sí la doy y tengo la oportunidad de dar charlas en comunidades religiosas, cuando lo hago, así como hablo de la Biblia, hablo de la ciencia, hablo de la psicología, hablo. ¿Por qué? Porque hace parte de mí. Y cuando estoy acá también hablo de todo, de lo que hace parte de mí. O sea, yo no soy un padre en la casa y un maestro en la escuela, no. Yo soy un maestro y un padre en la escuela. Y soy un padre y un maestro en mi casa. O sea, eso ayuda mucho a vivir en una vida tan compleja como la que estamos viviendo hoy día. Entonces, uno de los aspectos importantes que juega es construir el conocimiento desde proyectos de vida. Esto nos lo decía uno de los autores más significativos del siglo XX, como lo fue el famoso Víctor Frank. Víctor Frank llegó a decir que lo que hace que la vida sea insoportable no son las circunstancias. Una persona no se suicida por las circunstancias. Víctor Frank dice que una persona se suicida por la falta de propósito y de sentido. Y sé que alguno dirá, profe, qué pena, pero las circunstancias pueden llevar a alguien a suicidarse. Bien, pues esa reflexión a la que llega Víctor Frank, así que no discutan conmigo, discutan con Víctor Frank, que fue el que dijo eso. Víctor Frank construyó esa reflexión nada más y nada menos que siendo prisionero de los campos de concentración nazi. ¿Sí? O sea, estamos a acuerdo. Víctor Frank, un neurocientífico famoso de su época, eh, experto en psicología, en psiquiatría, pero centrado desde el punto de vista neuro,
Un día es famoso, tiene un estatus, tiene una familia, tiene una esposa, tiene padres, tiene amigos. Y un día, de la noche a la mañana, llegan, lo sitian y se lo llevan a todos. Más nunca vio a su esposa, más nunca vio a sus padres, más nunca vio a sus amigos. Dejó de ser el doctor Víctor Frank y se convirtió en un número. Y durante el tiempo que duró, como 2 años que duró en cautiverio, él no dejaba de analizar su propia experiencia como prisionero nazi y de todo. Hay un libro muy bonito de él que se llama El hombre en la búsqueda de sentidos, ojalá que se lo puedan leer, donde él platica la experiencia que tuvo en los campos de concentración nazi. Y él lograba ver personas que aún en medio de la dificultad, en medio de haberlo perdido todo, tenían todavía un sentido de vida. Y él sentía la necesidad de encontrar ese sentido de vida, ¿sí? Para no perder las esperanzas de vida. Y al final él llega a su gran conclusión y dice, en el marco de este infierno, que era estar en el campo de concentración nazi, él decía, encontré el propósito de inspirar propósito en los demás. Y eso lo mantuvo conmigo hasta el día que se murió ya eh, como sobreviviente nazi, duró muchos años, publicó lo que tenía que publicar. Entonces, la vida cobra sentido cuando se articula con un proyecto de vida. Entonces, religar esto hace parte de la educación 4.0. Poder hablarle al sujeto desde su proyecto de vida. A mí me gusta hablarle a mis estudiantes desde su marca. Yo les digo, usted piénsese como marca y no como marca desde el punto de vista comercial, de que ya me voy a deshumanizar y me convierto en un producto. No, no. Cuando yo les digo a ellos en una marca, es en un legado, en una esencia, en un propósito. Ubícate en un propósito. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Para qué naciste? Y me gusta hablarles a mis estudiantes desde su proyecto de vida. ¿Por qué estás estudiando ingeniería? ¿Por qué estás estudiando contabilidad? ¿Por qué estás estudiando lo que estás estudiando? ¿Y por qué? Porque hay una diferencia significativa en el engagement académico en estudiantes que entran a la universidad con un proyecto de vida frente a quienes no entran con proyecto de vida. El nivel de deserción en las universidades es altísimo. De cada 10 personas que entran a la universidad, solo se gradúan 3 o 4. Es decir, que más del 50% desertan durante todo el trayecto de la carrera. ¿Pero por qué? Porque no hay engagement, no hay enganche, no hay amarre. ¿Y por qué no hay amarre? Porque hay desarticulación entre lo que está aprendiendo y el proyecto de vida del individuo. Pero cuando un estudiante sabe por qué está estudiando lo que está estudiando, y yo logro conectar con eso, en él cobra significado lo que yo le voy a enseñar. Por eso yo les decía a ustedes que uno de los elementos importantes en la educación 4.0 era el subtexto, el individuo al que yo le estoy enseñando. Texto, contexto, subtexto y metatexto. Subtexto, el individuo. Ahora, yo no puedo trabajar la espiritualidad humana, el estado noológico, la dimensión noológica del individuo si yo no la tengo. Si yo no tengo proyecto, yo ni siquiera sé por qué estoy enseñando. Enseño porque necesito ganarme la vida, pero el enseñar no hace parte de mi proyecto de vida. Entonces ahí falla. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a repensar nuestra marca, branding. Hablemos un poquito del branding docente, nuestra marca como profesor. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero ser yo como maestro? Y se han dado cuenta en mis diapositivas. En mis diapositivas ustedes han tenido mi marca en todo momento. Este símbolo que ustedes ven ahí, esa es mi marca. Esa es la marca de Ever Coronado. ¿Sí? En las diapositivas, en el fondo. Y es una de las cosas que más protejo en mi marca. Ever Coronado como marca. Educación para la vida. ¿Sí? Y eso me llevó en su momento a repensar mi Ikigai. Para los que no saben lo que es el Ikigai,
a ver qué tengo que decir. Entonces, esto lo hice más o menos como hace 2015. Entonces, antes de crear mi marca, antes de crear mi marca, tenía que encontrar mi Ikigai. Esto es una filosofía oriental. Y entonces, dice, ¿qué me hace feliz? ¿Cuál es mi propósito? Y entendí que mi propósito es inspirar vida en profesionales para crear profesionales de vida. A esa frase llegué en el año 2015. Dije, yo soy feliz a la medida que inspiro a otros, que enseño a otros, que transformo a otros. Ese es el propósito de mi vida. Entonces puse aquí que yo quería ser maestro de vida. Entonces, el Ikigai presenta cuatro preguntas. ¿Eres bueno en esto? ¿Eres bueno siendo maestro de vida? ¿Amarías ser maestro de vida toda tu vida? ¿El mundo necesita un maestro de vida como tú? ¿Te pagarían por ser un maestro de vida? ¿Podrías vivir de esto? Entonces yo respondí esas preguntas. Entonces yo comencé, sí, soy bueno desde pequeño, aconsejaba, guiaba personas. Amo hacerlo, claro, he dado clases, he ido y he tenido escenarios donde he ido a trabajar de manera gratis, trabajo de manera enferma para todo lo que estamos pasando, quizás de pronto hubiese pedido una licencia, pero me hace feliz estar aquí conectado con ustedes. Es importante para el mundo tener un maestro como yo. Entonces yo explico, no tener maestro, no. El mundo necesita un profesor como yo, necesita un abogado como usted, necesita un contador como usted, necesita un chef como usted, necesita un ingeniero como usted. Es decir, la sociedad necesita a alguien como usted. Tiene que responder eso. ¿Y puedo vivir de este propósito? Yo respondí de manera muy responsable esto. Y entendí que si encontraba en lo que soy bueno y lo que amo hacer, encontré mi pasión. Que si encuentro lo que amo hacer y lo que el mundo necesita, encontré mi misión. Si encuentro lo que el mundo necesita y lo que el mundo sería capaz de pagarme hacer, encontré mi vocación. Y si encuentro en lo que el mundo me puede pagar y en lo que soy bueno, encontré mi profesión. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos pasión, misión, vocación, profesión dentro de un propósito de vida. Entonces, la educación 4.0 no se queda solamente en el relidaje tecnológico y pedagógico, sino que también busca hacer un relidaje humano, no ético, no lógico, que le permita al individuo trascender en su propia vida espiritual. Y no lo quiero llevar al plano religioso, sino desde la estética del ser, desde la estética del ser. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, son temitas acá. Ok, mira, aquí nos están compartiendo. Vale, ok, perfecto. Ay, aquí Edgar encontró la tesis de modelo de autorrelación y construcción de conocimiento. Muchas gracias, Edgar, por compartir. Sí. Esa es la tesis. Lo que él compartió desde un hecho es la tesis. Donde se habla del modelo, se construye el modelo. ¿Ok? Veamos. Perfecto. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a compartirle mi Ikigai. ¿Sí? Lo pueden abrir por Canva, que es una herramienta muy buena. ¿Sí? Van a poderlo, van a poderlo para que lo puedan observar, puedan ver cómo es. Y pueden editarlo, pero para editarlo tienen que darle clic donde dice archivo, inician sesión en Canva, abren el enlace que les di y en archivo le dicen crear una copia de ese archivo para que puedan editarlo, porque de lo contrario no lo van a poder editar, no lo van a poder editar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a intentar eh, hacer ese ejercicio. Eh, Simplemente, ¿qué quiero? Que accedan a Canva, inicien sesión con Canva y creen una copia. No vamos a hacer en 5 minutos el Ikigai,
Yo me demoré meses reflexionando esto, pero sí les recomiendo que sea un ejercicio que ustedes hagan a conciencia, porque nada más y nada menos que estamos hablando de su propósito de vida. Entonces, vamos a hacer esta práctica. Vamos a tomarnos 10 minuticos y la siguiente cosa que vamos a hacer en el marco de la clase de hoy es crear nuestra marca utilizando inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Vale, me comenta si se entendió y vamos a tomarnos aquí este espacio. Vamos a hacerlo. ¿Qué quiero? Simplemente que entren al enlace, inicien sesión en Canva y le digan archivo, crear copia. ¿Sí? Cuando ya creen la copia y que ustedes vean que pueden editar, ya saben que más adelante lo pueden hacer. Vamos a tomarnos 7 minuticos, no vamos a demorarnos mucho. ¿Ok? Voy a dejar el chat abierto para que se comunique. Vale, me están diciendo que dice que no pueden acceder a Canva. Voy aquí a copiarme el enlace. Voy a copiar el enlace y me lo voy a llevar a una nueva pestaña. Una nueva pestaña. Vamos a ver archivo, una pestaña privada. Aquí me está abriendo Canva. El enlace que yo les mandé, ¿ok? Sí, aquí me muestra el diseño. Dice aceptar todas las cookies. Vamos a ver qué me aparece. Me aparece el modelo, pero dice, acá en la parte de arriba dice diseñar con Canva. Le digo diseñar con Canva y aquí me pide iniciar sesión, lo que les decía. Yo voy a iniciar sesión con una cuenta de Google cualquiera. Vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google. Dice, no puede acceder a esta página para obtener visita a nuestro centro de ayuda. De pronto soy yo. Vamos a ver si fue que yo creé mal. Se lo compartir. Eh, Cualquiera con el enlace, copiar el enlace. Vamos a ver. Aquí voy a crear nuevamente el enlace. Sí, ahí le mandé el enlace nuevamente. Vamos a ver si me funciona acá. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, sí, el problema era mío. Le había creado mal le había creado mal el enlace. Ya les creé el enlace, ¿ok? Ok, vale, ¿cómo le fue? Vamos a ver. Vuelvo y repito, para editar tienen que darle clic en, por ejemplo, aquí. Yo les decía, para poder editar, ustedes tienen que irse donde dice archivo. Y en archivo le dicen crear copia. Cuando ya creen copia, seguir editando. Sí, vamos a ver. Crear copia, dice, para... Sí. En la parte superior del navegador, haz clic en el icono de desbloqueador LMT. No me... Voy a preguntarle, si no pueden editar este diseño,
pueden buscar aquí donde dice inicio, en el caso que no puedan editar este por alguna razón, y ponen aquí en plantillas, ponen Ikigai, y ahí les van a aparecerle decenas de diseños de Ikigai editables. De hecho, este fue el que yo utilicé. Le pueden decir personalizar plantilla y pueden editarlo. Pueden editarlo ya a su gusto. En el caso, en el caso que, que no les deje editar, ¿ok? Pero présteme atención que vamos a ir avanzando. Vale. Esta educación 4.0 nos lleva, vamos a ver aquí, nos lleva a considerar unos aspectos de lo que conocemos como prompts, de cómo interactuamos con la inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para ir trabajando la clase del día de hoy, que quiero que ustedes creen su marca. Entonces aquí hablamos de esto, del Ikigai, del branding docente, que es crear nuestra propia marca como docente, ¿sí? Y vámonos aquí a los prompts, que es lo que queremos trabajar ahora. ¿Qué es un prompt? Para los que de pronto no están familiarizados con el término. Prompts es la manera en cómo nosotros desde el lenguaje natural nos comunicamos con la computadora. ¿A qué se le dice prompt? Se le dice a toda instrucción, pregunta u orientación que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Si yo escribo o le hablo algo a la inteligencia artificial, eso que le escribo, eso que le digo, constituye o se reconoce como un prompt. Sí, se llama prompt. ¿Ok? Entonces, el prompt que permite, permite uno, comunicarse con la máquina de manera asertiva. ¿Sí? Dos, permite maximizar el potencial de la inteligencia artificial, alimentar el algoritmo y garantizar la interacción hombre-máquina. Pero hay diversas técnicas para hacer prompts. ¿Sí? Es la manera en cómo sistematizamos eh, la inteligencia artificial. Entonces, hay varios tipos de prompts. Hay uno que se llama Tao, que divide la instrucción en tarea, acción y objetivo. ¿Sí? Tarea, acción y objetivo. Por ejemplo, vamos a utilizarlo hoy. Vamos a decirle, tarea, crea mi logo o marca personal como profesional en educación, teniendo en cuenta que la marca se llama Forever Education. La marca debe ser sofisticada, con un diseño minimalista de un águila. Construye la imagen vectorial utilizando colores elegantes, sofisticados. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo que quiero de la marca? Entonces, miren cómo puedo crear mi prompt sistematizando lo que escribo en elementos. ¿Qué quiero? Que construya mi logotipo. Entonces, vamos ahora a hacer el ejercicio, pero voy a organizar el prompt acá. Voy a organizar el prompt y ahora se los mando. Por ejemplo, este es un tipo de prompt tipo TAO. Tengo la primera parte que es la tarea, la acción, la acción. Y finalmente, ¿qué quiero con eso? El objetivo que quiero con mi marca. ¿Verdad? Entonces, para que aprendamos a hacer prompt. Este es un prompt time. Tarea, acción, objetivo. Crea mi logotipo o marca personal como profesional en educación, teniendo en cuenta que la marca se llama Forever Education. Qué pena. La marca debe ser sofisticada. La marca debe ser sofisticada con un símbolo minimalista de, de un águila. Ustedes pueden cambiar el símbolo, pueden cambiar todo lo que ustedes quieran. Para el ejercicio cambien lo que ustedes quieran cambiar. No tiene por qué hacer como este. Alto relieve. Le digo, acción, construye la imagen vectorial.
Construye la imagen, voy a quitar esto vectorial. Utiliza colores elegantes, sofisticados de tendencia Luxury, imagen vectorial, sin fondo, formato 1:1, cuadrado. La marca debe brindar confianza, acercamiento, facilidad de conexión con el público, calidad, exclusividad. Voy a coger estos elementos y vamos a utilizar varias inteligencias artificiales que nos permitan crear el logotipo. Voy a utilizar tres inteligencias artificiales. La primera que voy a utilizar se llama Ideogram, que es muy buena. Voy a ver aquí inteligencia artificial para crear imágenes. Ah, para crear imágenes. Hay muchas. Vamos a compartir varias. Ideogram. ¿Sí? Vamos a hacerlo con Ideogram. Ideogram. Voy a copiar mi prompt. ¿Sí? Voy a copiar el prompt. Voy a copiar el prompt. ¿Sí? Acá voy a darle varias orientaciones. Sobre todo aquí en el diseño voy a pedirle que sea más o menos como cuadrado. 1:1 que es cuadrado. Y voy a ejecutar. ¿Sí? Aquí me está haciendo 4 opciones. Les voy a compartirle mi prompt para que lo puedan entender de ejemplo. ¿Sí? Pero ustedes pueden cambiarlo como ustedes quieran. Pueden cambiar los colores, pueden cambiar el texto. Propongan, o sea, llévenselo a Word y modifíquenlo como ustedes quieran. Voy a hacer mi logo con Ideogram. Voy a hacerlo también con ChatGPT. Y lo voy a hacer con Géminis. Si ustedes lo pueden hacer con cualquier otra herramienta que ustedes quieran. ¿Sí? Así que voy a pegar este mismo prompt. Lo pegué en Géminis y lo pegué en ChatGPT. Tengo Ideogram. Miren que ya Ideogram me acaba de crear el logo. Forever Education. Forever Education. Forever Education y Forever Education. Me generó 4 opciones. 4 opciones. ¿Vale? Sí. Yo utilicé. Esta es Ideogram. ¿Sí? Yo utilicé. Yo utilicé Ideogram. Utilicé ChatGPT. Y utilicé Géminis. Vamos por ahí. Géminis me creó esta marca. Está bonita. Voy a decirle sin fondo. Porque me puso un fondo ahí, no lo quiero. Y esta que hizo ChatGPT quedó espectacular. Mira la que hizo ChatGPT, Forever Education. ¿Sí? Y Gemini está creando la suya. Entonces vamos a crear. Pueden crearla con Ideogram, con ChatGPT, con Gemini. Pueden crearla con Canva. Ya mira, aquí ya me creó la imagen. Me creó la imagen sin fondo, que era lo que quería. Ahí está. Y aquí tengo esta, pues de Ideogram no me gustó casi ninguna, pero de ChatGPT y Gemini sí me gustaron. Vale. Traten de construir su logotipo, ¿ok? ¿Sí? Construyan su logo. Vamos a tomarnos unos 8 minuticos y con esto hacemos otra práctica más y terminamos la clase de hoy. Ok, vamos para ver. Veo logotipos, Rubén, Toyi, Rubén, qué bonito, ¿vale? Pero veo muy pocos. ¿Se alcanzaron a hacer la actividad la mayoría?
María Padilla, bonito. Sí, me están presentando varios. Vale. Es poner un prompt, modificar el prompt, es decir, la actividad ¿cuál es? Tomar el prompt que les mandé, modifíquenlo, adáptenlo, cámbienlo a su gusto y lo pegan en alguna de las tres herramientas que yo puse o cualquier otra y van a poder crear un logotipo. Hay muchas herramientas para crear logos, ¿vale? Nos quedan 15 minuticos, vamos a hacer una última práctica. Por favor, me prestan toda su atención. Vamos a hacer la última práctica. ¿Cómo hacemos esta última práctica? Ahí mismo voy a descargar mi logo. Voy a descargar este logo voy a quedarme con este logo de Géminis, de ChatGPT. Voy a guardarlo. Lo guardé. Vamos a crear este prompt, ¿sí? Voy a crear el prompt. Vamos a trabajar bajo la misma técnica, ¿sí? Tarea. Voy a decirle, crea un markup. No sé si aquí lo escribí bien. Mockups es como, voy a ubicarle para que sepan qué es un mockup. Es la manera con la cual hacemos publicidad, es decir, ¿qué es un mockup? Poner mi marca en objetos, ¿sí? Por ejemplo, en un suéter, en una tarjeta. Esto es mockup. O sea, cuando yo hago un mockup es esto, poner mi marca en un objeto. Eso es un mockup. Lo ubicamos. Entonces le voy a decir, le creo un mockup de mi marca. Voy a poner aquí, adjunto logotipo, y voy a describir. Le voy a decir, eh, la marca, si le creo un logotipo de mi marca, ¿sí? De mi marca en una taza de café caliente, ¿sí? Eh, que la cual está siendo tomada por una hermosa mujer, ¿sí? Eh, pongamos aquí a las 7 a.m., a las 7 a.m., en un 10.º piso, en una terraza, en un 10.º piso, en el norte, voy a poner aquí, voy a poner aquí, en el barrio, que es un barrio en Montería, en el barrio El Recreo, de la ciudad de Montería. Con vista al río Sil, ¿sí? Eso es la tarea, ¿cierto? ¿Qué acción va a hacer él? ¿Qué acción va a hacer? Vas a crear una imagen hiperrealista. Pase para una publicación de Instagram, para una historia. Crea una imagen hiperrealista en formato 9:16, que es el formato de Instagram. ¿Sí? La mujer debe estar en plano medio, ¿sí? Se debe ver la marca y se debe hacer énfasis en la marca que eh, está plasmada en la taza negra, en una taza negra de un café caliente. La mujer debe ir hacia el río,
dando y disfrutando, ah, disfrutando eh, el inicio del día. ¿Qué quiero vender? Quiero vender la imagen debe reflejar tranquilidad, armonía. La marca debe brindar acompañamiento, debe dar la sensación de estar presente en los mejores momentos. Aquí tengo mi prompt, así que ¿qué voy a hacer? Me voy para ChatGPT. En ChatGPT lo que voy a hacer es adjuntar el logotipo. A mí me gusta adjuntarlo, ¿ya? Para que lo tenga ya adjunto, sepa cuál es exactamente y pego mi prompt, ¿sí? Y voy a ejecutarlo. Ahora, hagamos que usted no quiera hacerlo con una taza de café. Está bien. ¿No? ¿Qué hice? Pareciera que no se fue. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Y vamos a probarlo con Géminis. Voy aquí a juntar la imagen. Voy a poner aquí crear imágenes y voy a ejecutar. Voy a ejecutar. Hagamos que ustedes no quieren hacer una mujer tomando café, sino quieren que sea en un suéter una persona o en una computadora o en un celular. Pueden hacer la imagen cuando ustedes quieran. ¿Ok? Vamos a ver. El objetivo es crear una historia para Instagram. Sí. Miren que aquí estamos viendo la imagen. Quiero que se den cuenta. Miren la imagen que me hizo. De mi marca, de la marca que acabo de crear con ustedes. Voy a compartírsela a ustedes para que la puedan ver con detenimiento. Aquí se la estoy mandando. ¿Sí? ¿Ven? Mi marca Forever Education, el río Sinú, que digamos los que nos reclamó y nos demostró que muchas veces no tenemos control sobre él y tenemos una vista muy hermosa de mi ciudad con el río Sinú en el norte de la ciudad. ¿Ya? Vamos a compartir el prompt, claro, con todo gusto. Voy a compartir el prompt. Este es el prompt que hice. Ahí les mandé el prompt. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Perfecto. Las mujeres dicen que ellas aman más a sus hijos que a su propio esposo, pero eso es una tremenda mentira, porque ellas pueden dejar a sus hijos con la vecina durante todo el día, pero a su esposo no son capaces de dejarlo ni un minuto con la vecina. Las mujeres dicen sí, claramente este tipo de eventos tienen como consecuencia. Ok. Sí, claro, Anais. Y no tengas miedo porque es como hablar. A la medida que tú practicas, vas ejercitándote. ¿Ya? Podemos hacer algo surrealista. Un hombre saltando del espacio, ¿sí? Cargando literalmente, no sé, una bandera con tu marca. Lo puede ser. ¿Sí? O sea, en este momento lo que se te ocurra, se lo puedes decir a la inteligencia artificial.
Me gustaría que compartieran el trabajo que hicieron. Perfecto, wow, aquí nos comparte el compañero Luis. Miren, docente en educación para la vida, excelente. Miren, tiene ahí un excelente ejercicio. Vamos a ver. Y aquí no le están generando, vale. Bien. Ok, aquí nos comparte Janet una imagen. Dice conocimiento del saber, es un águila. Interesante. Ahí lo tenemos. Ok. ¿Qué les pareció la clase de hoy? El día jueves hablamos de neuroeducación, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta. Vale. Me alegra muchísimo que le haya gustado la clase. Uy, perfecto. Bien, y lo que se les pueda ocurrir, ¿ok? Ok. Dice, una pregunta fuera de clase. No podré hacer el pago antes del 14 de mayo. Ahí sí debe escribirle a Danis. No sé si está conectada, te podrá responder. No manejo nada administrativo, honestamente. Vale. Ok, veo muy buenos ejercicios. ¿Vale? Entonces, nos vemos. Mañana tienen clase con la profesora Olga y el jueves nuevamente se encuentra conmigo, porfa. ¿Vale? Me alegra muchísimo que les haya gustado la clase en el día de hoy. Dios me los guarde, Dios me los proteja. No dejen de seguirnos en las redes sociales, ¿ok? Vale, bendiciones. Vale, ok. Chao.